Predican en el nombre de Jesús, cantan en el nombre de Jesús, oran en el nombre de Jesús, bautizan en el nombre de Jesús. Pero tristemente no saben quién es Jesús, no lo conocen. Pues si lo conocieran, no le llamaran Padre y reconocieran de que Jesús es el Hijo. A continuación, analicemos este video. Si usted está bautizado así, perdónenme, pero está mal bautizado. Que el nombre del Padre es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, también la verdad y también la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el Padre se llama Jesús. En ningún otro hay salvación, porque muchos sepultan sus pecados y le dan baños a la gente en el mandamiento. Y usted sabe lo que dice el mandamiento en Mateo 28:19. Y ahí no hay nombre. Ese es el mandamiento. Pero eso es un baño. Y si usted está bautizado así, perdóneme, pero está mal bautizado. Porque hay que entender por las Escrituras que el nombre del Padre es Jesús. Es por las Escrituras que hay que entenderlo. Que el nombre del Padre es Jesús. Mis hermanos, pobre hombre. Uno lo escucha, hermano, hablando, y le soy sincero de todo corazón, da un poco de tristeza a verlo lo embolatado, lo perdido que él está. Aparte de que él cree que gritando y haciendo, hermano, alaridos podrá justificar lo que la Biblia por ninguna parte justifica ni sustenta. Vamos a aclarar estos 52 segundos de video que me han enviado de este unisectario de los solos sin Jesús, intentando defender su falsa doctrina. Recordemos de que todas las sectas, al ser sectas, pues porque no tienen sustento bíblico, ellos acuden de que para poder ser parte de esta secta y reconocer esa verdad que ellos predican, esa supuesta verdad, eso se debe recibir es por revelación, según ellos, ¿ya? Pero nosotros sabemos de que eso no es así. Vamos a entender algo. Este unicitario está peleando por el bautismo, ¿sí? Porque digo peleando porque parece que estuviera peleando, no predicando, está peleando. ¿Qué sucede aquí? Él está diciendo, está dando dos cualidades de su doctrina. Una de que el bautismo, para ellos el bautismo es el que los salva. Para ellos el bautismo es el que los limpia de pecado. Ustedes lo escucharon y más adelante lo vamos a volver a poner para que de pronto no digan, no, yo estoy diciendo algo que él no dijo. No, él dice literalmente de que el que limpia los pecados es el bautismo según él. Pero vamos a comprobar eso con la Biblia. Y dice en otra parte del video algo que la Biblia no dice por ninguna parte. Yo se lo he preguntado a los unicitarios y no me han podido responder. Yo les he pedido a los unicitarios, regálenme un texto literal donde se diga que el nombre del Padre es Jesús. Que por favor me regalen un solo texto bíblico donde los apóstoles hayan llamado a Jesús Padre. No existe un solo versículo bíblico. O que me regalen un solo versículo bíblico donde Jesús hubiese dicho yo soy el Padre. No existe ese texto, hermano. No existe. Solamente eso sale de la imaginación que el enemigo ha puesto en estas personas que están perdidas totalmente de la verdad. Por eso me da tristeza al momento de escuchar a este tipo de personas que muchas veces ellos no tienen la culpa, han sido engañados por sus falsos maestros. Ahora, él dice de que el nombre del Padre es Jesús. ¿Por qué? Porque para él Jesús es el Padre. Pero vamos a comprobar primeramente eso con la Biblia. Vamos a derrumbar ese falso argumento de inmediato con la Biblia. Vamos a comprobar de que, número uno, Jesús no es el mismo Padre. Y número dos, de que Jesús no es el nombre del Padre. Jesús es el nombre del Hijo, el nombre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Mire lo que dice. Después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿El nombre de quién? El nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Según el evangelista y bautizante Juan el Bautizante,
el Cordero de Dios se llama Jesús. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14 de que ese Cordero está en el monte de Sión con 144,000 personas y que esas personas tenían el nombre de él. Y dice, y el nombre de su padre escrito ¿dónde? Lo tenían escrito en la frente. Mire, mi hermano, partamos de una premisa. Aquí se derrumba por completo el dogma de la unicidad. Y aquí quedó destruido. ¿Por qué? Porque comprobamos dos cosas: de que el nombre de Jesús no es el nombre del Padre, que el nombre de Jesús no es el nombre del Padre, y dos, de que Jesús no es el mismo Padre, de que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Ahora, Apocalipsis corrobora eso mismo. Apocalipsis capítulo 5 demuestra la distinción que hay entre el Padre y el Hijo. Pero ahora vamos al otro argumento. Ellos dicen de que el bautismo es el que los limpia de pecado. Claro, ¿qué se puede esperar de una secta? Sino menospreciar la sangre de Cristo. Esto es lo que hacen este tipo de personas al creer que el bautismo es el que los limpia de pecado. Creer de que el bautismo es el que les limpia los pecados, cuando la Biblia dice literalmente de que nuestros pecados han sido limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Pero para que no vayan a pensar que son inventos míos, que estoy poniendo palabras en la boca de este hombre que de pronto él no ha dicho, no, vamos a volverlo a escuchar de su propia boca. Escuchemos con atención. Si usted está bautizado así, perdóneme, pero está mal bautizado. Mire, porque muchos sepultan sus pecados y le dan baños a la gente en el mandamiento. Y usted sabe lo que dice el mandamiento en Mateo 28:19. Y ahí no hay nombre. Ese es el mandamiento. Pero eso es un baño. Y si usted está bautizado así, ¿lo están escuchando? Pero está Él mal mismo bautizado. dice de que en el bautismo es que hay perdón de pecados. Entonces, eso es menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice la Biblia. Veamos qué dice la palabra del Señor. Primeramente hay que aclarar de que Hebreos capítulo 10 está aclarando de que los sacrificios de los toros y de los machos cabríos en el pasado no pudieron quitar jamás y nunca los pecados de nosotros. Por eso esos sacrificios debían de ofrecerse continuamente. Ahora, nosotros podemos entender de que lo único que nos pudo quitar el pecado fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel sacrificio que se entregó una sola vez y para siempre. Es decir, no existe ritual humano sobre esta tierra que pueda limpiarnos del pecado, únicamente la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Hijo de Dios. Aunque los unicitarios se revuelquen, hermano, como gatos patas para arriba. Eso es lo que está enseñando la Biblia en Hebreos capítulo 10. Pero vamos a ver qué dice Romanos. Vamos a ver qué dice Romanos, porque ustedes lo escucharon literalmente a él, de que esto es con la Biblia. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 25 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mire lo que dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que traducido sería fácilmente, fuimos mediante la fe que tenemos en la sangre de Jesucristo y por causa de eso nuestros pecados han sido perdonados. No por creer que el agua nos va a limpiar el pecado, hermano. Eso es una aberración lo que ese hombre está enseñando allí. Es la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo es el que nos limpia de pecado cuando nosotros le aceptamos y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, mire lo que dice Efesios, a la altura del capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Mire lo que dice la Biblia, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En dónde tenemos el perdón? En la sangre de Cristo. O sea, no es en el bautismo. Pedro lo aclaró en el capítulo 2, versículo 21 de su carta, de que el bautismo no quitaba las inmundicias de la carne, que esto es solamente una aspiración a una buena conciencia ante Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, la primera carta del apóstol Juan. Él quería Biblia, pues vamos a darle Biblia, hermano. Y aquí lo que hay es Biblia, aquí lo que hay es un montón, hermano. Mire lo que dice el apóstol Juan. Gloria al Señor para siempre. A la altura del capítulo 1,
Mira lo que dice el apóstol Juan a la altura del capítulo 1, versículo 7 de su primera carta. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Aquí se murió doña Unicidad. El bautismo no nos da la salvación y mucho menos puede limpiar nuestros pecados. No, pero este individuo, como va en contra de las Sagradas Escrituras, se atreve a decir de que el agua está por encima de la sangre de Cristo. Mis hermanos, la Biblia dice literalmente de que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Juan 3:16 dice abiertamente de que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, lo ha dado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los unicitarios no saben ni leer. ¿Por qué? Porque para ellos somos no significa somos, significa soy. Para los unicitarios, el yo decir que alguien me envió, es decir, que yo me envié yo mismo. Para los unicitarios decir, el Padre y yo, uno somos, es decir, que yo soy mi mismo Padre. Eso es lo que los unicitarios están queriendo decir. Si Jesús es el mismo Padre, entonces Jesús ¿con quién hablaba? ¿Con quién Jesús oraba? Hermanos, ellos están perdidos y dan mucha tristeza, dan mucho dolor. Pero como toda falsa doctrina, manipulada por Satanás, ciega el entendimiento de todas estas personas y rechazan al Hijo de Dios. Lo rechazan. Por eso dije al principio, ellos predican en el nombre de Jesús, oran en el nombre de Jesús, cantan en el nombre de Jesús, bautizan en el nombre de Jesús, pero no conocen quién es Jesús. Pues si lo conocieran, no le dijeran Padre, lo reconocieran como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no está en el Padre, sino en creer en el unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, somos evangelios sin censura, donde no solamente te predicamos la verdad, sino que también exponemos estas falsas doctrinas. Dios te bendiga y Dios te guarde.